Señores, las sociedades organizadas, desarrolladas y civilizadas, se dan un sistema de justicia para sancionar los delitos y los crímenes. Y todo el mundo acepta que la respuesta al crimen es la sanción penal. El grado de desarrollo tiene mucho que ver con estas actitudes. En la sociedad dominicana, muchos o algunos dan muestras de atraso cada vez que estamos ante un hecho horrendo y se comienza a pedir que maten al asesino. El mal no se puede combatir con el mal, porque solo gana el mal. Eso lo hemos dicho 60.000 veces en este programa. Por eso nos oponemos a que salgan a matar atracadores, sobre todo porque a los delincuentes más grandes nadie les da un pellizco, ni siquiera le cortan los ojos, ¿verdad? Entonces, sobre todo a los que tienen al país en la miseria. Entonces, el crimen se combate con sanción penal. Y dio gusto oír ayer en la audiencia en la que se le fijó medida de coerción al individuo que asesinó a su pareja y a 3 hijos de su pareja, violando a las 2 niñas. ¿Qué dijo la fiscal? La fiscal dejó muy claro ese concepto que acabamos de emitir. Dijo, ante una queja de uno de los abogados que defienden al individuo, que protestó porque dijo que lo expusieron, que podían haberlo matado, que podían haberlo agredido, bueno, lo agredieron. Familiares de las víctimas que escucharon cómo la fiscal describió los hechos, que son definitivamente horrendos. Entonces, cuando los abogados del individuo se quejaron de que habían expuesto, que estaba en peligro, no sé si fue que insinuó que lo que quería la autoridad era que lo mataran. Entonces, las palabras de la fiscal fueron muy precisas y creo que deberían servirnos a todos los dominicanos de norma. La voy a citar textualmente. Dijo, somos la autoridad que persigue una sanción y nosotros no queremos que le pase nada. No, este caso no se paga con la muerte. Nosotros queremos que viva y por mucho tiempo. Claro. Claro. Palabras tan importantes, porque de eso se trata, vivir en una sociedad donde existe el Estado de Derecho. Y esas palabras son importantísimas, no solo por prácticas, tradiciones y visiones que existen en la República Dominicana de cómo actuar frente a criminales de esta naturaleza, sino por lo que tú dices, que han estado planteando algunos, e incluso hemos visto reacciones de comunitarios que hablan y sobre todo de la comunidad más afectada, que fue donde se cometió el crimen, que hablan de la necesidad de que este individuo sea muerto, ¿no?, asesinado, etcétera, etcétera. Pero en una sociedad donde existe la justicia, precisamente, individuos de esta naturaleza tienen que pagar con las sanciones que el sistema judicial establece. Aquí, y ya lo comentábamos anteriormente, la pena máxima es de 30 años porque no se ha podido cambiar el Código Penal. El Código Penal, que es una discusión que se está haciendo de si ampliar la pena máxima o no, pero ya hay más o menos un acuerdo sobre aumentar el número de años dependiendo del crimen que se comete. Pero cuando una sociedad actúa en la dirección en que la justicia está actuando frente a este caso, es una sociedad que evidencia que frente a este tipo de hechos hay avances, por lo menos en personas que entienden, y es el caso del juez y es el caso de la fiscal del Distrito Nacional, que la justicia tiene que aplicarse de una manera distinta. Y vamos a ver. La muerte de ese individuo no pagaría el desastre inhumano que él hizo. Eso no se paga con la muerte. Es más,
para él la muerte sería regalarle una salida a su situación. Claro. Sería escapar de una sanción que es peor que la muerte. De manera que Sí. las palabras de la fiscal ponen las cosas muy claras. Da gusto ver a una funcionaria judicial como esta, que es implacable contra el delito, pero que tiene muy claros los valores y los principios. Claro. Qué bueno que tanta gente, que lo maten. No. Sí, claro. pero el que dice que lo maten estaría dispuesto a coger un cuchillo o un fusil o algo y ocasionar la muerte a otro ser humano. Claro. Entonces, él debe tener una larga vida en la cárcel. Ajá. Como ejemplo. Como ejemplo. Así Sí. que no sé si tendremos Sí, lo tenemos. por ahí tenemos las palabras del juez. Porque del juez, exactamente. el juez, es difícil ver a un juez conmovido, y más a al juez A José Alejandro Vargas. Exactamente. Pero las palabras que él le dijo a este individuo realmente se ve que le salieron del corazón, ¿verdad? Veamos lo que dice el juez José Alejandro Vargas. Míreme la cara, señor. ¿Qué usted sentía? ¿Usted cree que es posible que un ser humano haga eso? ¿Usted se considera un ser humano? En reiteradas ocasiones, el juez narró la forma atroz de los asesinatos y preguntó al imputado qué sentía en el momento que cometía los crímenes, mientras éste permanecía en silencio. Y cantaba y le preguntaba a los hermanitos que estaban ahí cómo lo estaba haciendo y lo orgullosa que estaba ella delante de su mamá y de sus hermanos, porque ya se creía una vida. Entonces usted la manda a regresa, abusa de ella y comienza entonces a tratar de juez una y otra vez, 2 veces, 3 veces, hasta que la niña termine casada y usted no se lo. Me gustaría saber qué usted sentía, señor, cuando eso pasaba. El acusado Víctor Alexander Portorreal se mantuvo. El juez le dice algo que también es verdad, que si él cumple 30 años, todavía no habrá pagado lo que hizo. Ajá. Pero hay que agregar que si lo matan, tampoco lo habrá pagado. Esa es la pura realidad. El juez le hizo, parecía como una sugerencia, ¿verdad? Que hablaba de que acabara él mismo o algo así. Si Dios o él mismo al final determinarán qué va a pasar después de los Sí, él 30 dice, años. pasa 30 años y usted no puede estar en la calle. Bueno, ojalá que así sea, que no esté en la calle después de 30 años. Así es. Mira, por otro lado, llama la atención un pronunciamiento del expresidente Leonel Fernández en una charla que dio en Mao. Advirtió que una modificación a la Constitución para permitir la reelección abriría las puertas a un régimen dictatorial y despótico. Estamos de acuerdo con él. Por eso siempre nos hemos opuesto a la reelección, a las de todos estos ambiciosos que han ocupado la presidencia de la República. Balaguer, Hipólito, Leonel y Danilo. Desde que llegan ahí es una ambición, es como un virus que le llena la cabeza de ambición. Entonces, dice, palabras textuales del doctor Leonel Fernández, dice él, la Constitución es sagrada, la Constitución no se toca. La Constitución es la mayor expresión de la soberanía del pueblo dominicano. Una advertencia que pocos pensarán que viene de una preocupación auténtica
por el valor de la Constitución y por el valor de la democracia. Es una expresión de una lucha de ambiciones de poder. Porque él ha sido presidente 3 veces y quiere seguir. Y dijo que tiene un plan hasta el 2044. Cuando el otro, el que resultó candidato de su partido, cambiando la Constitución, Danilo Medina, estaba haciendo campaña. Él estaba haciendo ya su campaña para el futuro, diciendo que tiene un plan para hasta el 2044. Entonces, bueno, la actividad que hizo en Mao se llamaba precisamente a sí mismo. RD 2044. Exacto. Leonel Fernández. Exacto. Entonces, desde esa actividad, ajá, RD 2044, ajá, él advierte que la reelección y la modificación constitucional es un peligro para la democracia. La verdad es que uno escuchando a Leonel Fernández, si tú quitas el nombre, tú dirías, bueno, pero ahí está hablando un dirigente joven del Partido de la Liberación Dominicana que aspira a llegar a un cargo con una visión distinta, pero es como tú señalas, estamos hablando de un líder político del Partido de la Liberación Dominicana que durante 3 periodos ha sido presidente de la República. Y bueno, él habla, esto a lo que se refiere de la Constitución, obviando que la memoria de los dominicanos y las dominicanas no es tan corta, que la memoria de los dominicanos llega un poquito más de una década. Y entonces cuando tú escuchas a un líder político hacer referencia de esta manera a la Constitución, que tú dirías, con el fondo de lo que plantea, con el tema, está de acuerdo, pero tiene varias cosas. Primero, óyeme, y en el 2010, ¿quién fue que hizo una reforma a la Constitución Dominicana con el propósito central de que esa reforma permitiera eliminar el nunca jamás que estaba contenido en la Constitución del año 2003? Fue el propio Leonel Fernández que hizo esa reforma e incluso para dos cosas. Ajá. Esa y el control y el control de la justicia. Del Consejo Nacional de la Magistratura y por ende de la justicia, de las altas cortes en términos generales, pero al mismo tiempo, y relacionado con el control de la justicia, violación de la Constitución. Hoy tú quieres una mayor violación de la Constitución que controlar políticamente los poderes del Estado que deben ser autónomos, como hizo el propio Leonel Fernández. O en última instancia, ¿cuál es el problema grave que tiene una democracia? El problema grave de una democracia es el tema de, que tú lo señalabas, de dirigentes políticos, de líderes políticos que apuestan a la continuidad y a la perpetuidad en el poder. Y puede ser una continuidad o una perpetuidad que se haga de manera consecutiva o de manera alterna. Bueno, y Leonel Fernández, como es el caso de Hipólito Mejía, como es el caso de Danilo Medina, por solo citar a los dirigentes políticos que están vigentes, han apostado a ese tema de la continuidad y eso le hace daño a la democracia. Si Leonel Fernández creyera realmente eso que estuviera planteando, uno esperaría que en ese discurso al final hiciera un llamado a Hipólito Mejía, a Danilo Medina, a que lo siguieran a retirarse de la política, no de la política, sino de las ambiciones políticas y de la participación electoral y constituirse en asesores y acompañantes de nuevos líderes. Así me parece que debería concluir ese discurso de Leonel Fernández. No, pero él está activo en el proselitismo electoral y tú lo ves como ningún otro candidato en la calle del medio, como dicen los muchachos, haciendo política. Y ya tú sabes cuáles son las perspectivas. Bueno, dicen dirigentes del PLD que Félix Bautista anda otra vez recogiendo 2 millones de firmas para apoyar la candidatura del doctor Fernández, y con lo que él tiene, no digo yo 2 millones, ¿verdad? Ahora, cuando el doctor Fernández habla de proteger la Constitución, recordemos su discurso, creo que el 15 de mayo del 2015,
cuando dijo que él era el guardián de la Constitución. Sí. Guardián que se ha dormido un montón de veces cuando la Constitución ha estado a su cargo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que él se refiere a la ambición continuista y de ese comportamiento ambicioso pudiera él decir que él es ajeno a eso. Ese es el problema. Entonces los tres últimos presidentes, él en el medio, antes Hipólito, después Danilo, bueno, los últimos cuatro, porque Balaguer también, todos reeleccionistas, todos continuistas, todos reformadores de la Constitución para quedarse. Balaguer reformó la Constitución de Bosch, que si los PLDistas estuvieran orgullosos de Juan Bosch, hubieran restituido esa Constitución. El 63. ¿Verdad? Y lo hubiera propiciado Leonel Fernández y lo hubiera propiciado Danilo Medina. Y el comité político, no, ninguno está orgulloso de Juan Bosch. Entonces, Balaguer reforma la Constitución que dejó Juan Bosch. Después de causar graves daños, crisis electorales en cada elección porque se robaba las elecciones. Y el mismo doctor Leonel Fernández escribió un libro sobre el fraude electoral de Joaquín Balaguer contra Juan Bosch en el 90. No sé si lo habrán recogido, lo que quedaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que luego hay que reformar la Constitución para prohibir la reelección como salida a una crisis que no aguantaba más, y gana el doctor Leonel Fernández. En ese primer periodo no intentó modificarla. Entonces, llega Hipólito Mejía y compra una reforma electoral para quitar la prohibición de la reelección. Así como los PLDistas, los dirigentes PLDistas no muestran mucho orgullo por Juan Bosch, tampoco los dirigentes del PRD, que ahora son del PRM, lo mostraron por Peña Gómez. Antirreeleccionista visceral. Entonces, Hipólito Mejía compra una reforma constitucional para quitar la prohibición de la reelección, que le salió el tiro por la culata. Entonces, viene Leonel Fernández y entonces ese sí la modifica. Sí. Entonces ese sí la modificó para quitar el nunca jamás. Sí, cumplió sus 2 periodos, cuando sus 2 periodos porque cumplieron en el 2010. Sí, digo, wow. La reforma de Hipólito Mejía para seguir después del 2004, para justificar puso que 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Y así lo pusieron. Ajá. ¿Y qué hizo Leonel Fernández? Que quitó el nunca jamás. Para eso hizo la Constitución. La reforma de hecho, alentó una candidatura en contra de la Constitución vigente y de la Constitución anterior, alegando que la que estaba vigente no afectaba si él quería ser candidato otra vez. Claro. Que porque había que considerar la que estaba cuando él fue. De todas esas cosas que hacen los leguleyos, ¿no? Recordemos, Entonces, en el 2011 se dio un debate fuerte. En ese sí, tema. Definitivamente las 2 constituciones se lo prohibían. Y tuvo que dejarle el paso a Danilo Medina. Esa fue la vez que fueron los senadores donde Leonel Fernández. 26 senadores. Y le dijeron, nosotros hacemos lo que usted diga. No importa que la Constitución. Oye, no lo que dice la Constitución, no. Lo que diga usted es lo que vamos a hacer. Y el defensor de la Constitución salió diciendo que no, que la no imposible, ¿cómo se les ocurre? No. Hicieron un acto en el Palacio para decir eso. Que fue que ahí recogieron firmas también. Sí. Carretillas. Sí, entonces, como se dice en algunos lugares del Cibao, la defensa de la Constitución es asigún. Ay, sí, hombre. ¿Verdad? El guachimán se durmió, él que se declaró guardián de la Constitución, es como estos guardianes que tienen sus sillas recostadas, ¿verdad? Y su termo y un radito y se duermen. Él se durmió.
porque él debió ahí mismo, Claro. cuando fueron esos 26 senadores que estaban renunciando de hecho a su función legislativa, la Constitución que hacemos nosotros, usted hace con ella lo que usted le dé la gana, lo que queremos que usted siga, y aquí se hace lo que diga usted y no lo que diga la Constitución. Eso fue lo que le dijeron. Y no solamente se lo dijeron de boca, sino que se lo dijeron leyendo una carta escrita que se publicó. Ajá. Ahí está para la historia, ¿verdad? Entonces él no era guardián de la Constitución cuando eso. Entonces, es un cáncer. Porque después vino entonces Danilo Medina, que dijo que para cambiar la Constitución, para permitir la reelección, había que comerse un tiburón podrido, y todavía está eructando. Entonces, Leonel Fernández está promoviendo un gobierno que él va a hacer hasta el 2044. Dijo, oye, aquí están las palabras, cuando en ese discurso del guardián de la Constitución en el 2015, dice él, sería nefasto cambiar la Constitución, sería nefasto, sería catastrófico, ya que dejaría las posibilidades abiertas para que en la posteridad surja algún aventurero que modifique de nuevo la Constitución, pero esta vez para establecer la reelección indefinida e intentar perpetuarse en el poder. Así tendríamos el Trujillo del siglo XXI, que vendría a cercenar nuestras libertades, a mutilar nuestra dignidad y a truncar nuestro porvenir como prueba. Bueno, Y sigue aspirando. Y hasta el 44. hasta el 44. Entonces, esa predicción que él hace sobre la dictadura sirve para él mismo, sirve para Danilo, sirve para Hipólito y sirve para cualquiera que se quiera quedar ahí. Sirve para todos. Y parece cortado a la medida. Le sirve, es talla única. Le sirve a él, a Danilo, a Hipólito y a todo el que trate de perpetuarse en el poder. Eso es un cáncer. Ay, Dios. Óigame, viene San Pedro y es presidente de la República y trata de quedarse y es otro cáncer. Los hechos hablan. ¿Qué hizo? Hizo una modificación constitucional para quitarse el nunca jamás, por eso está aspirando, por lo que hizo él mismo con la Constitución. Hizo una consulta disque popular y en la consulta fue rechazada la idea de cambiar la Constitución para permitir la reelección. Lo que él esperaba era que la gente dijera, sí, sí, que la cambien, pero decía, fue el pueblo que lo pidió. Pero como el pueblo no dijo eso, entonces, bueno, pues entonces lo cambio yo, aunque la gente no quiera. Esa ambición que tiene él, que tiene Danilo Medina, que tiene Hipólito Mejía, y la que pudieran albergar muchísimos más, este pueblo tiene que destruir los efectos de esa ambición. Y debería comenzar dentro de los partidos, porque ¿cómo es posible que un partido con muchísimos intelectuales resulte que ahí no hay paso? No solamente para ser candidato, no hay paso ni siquiera para entrar a un organismo de dirección. El que no está ahí no va a estar. Es muy difícil. ¿Para qué un joven se mete en ese partido como no sea para que le den una botella o algún negocio? Esa es la realidad. Así es. Entonces, hay que predicar con hechos.